Si las medidas de asociación me servían para decirme cuánto más frecuente es un factor de riesgo en un grupo que en otro, las medidas de efecto de impacto me sirven para decir cuánto de la enfermedad se atribuye solo al factor de riesgo. Como tenemos en la diapositiva, las medidas de efecto de impacto pueden dividirse en primera situación, hablamos de factores de riesgo, segunda situación, hablamos de factor protector. Cuando hablamos de factor de riesgo, por ejemplo, tabaco, cáncer, quiero saber cuánto del cáncer se debe solo al tabaco. Para esto, para esta respuesta, tengo el RAE, riesgo atribuible en expuestos, o el FEE, fracción etiológica en expuestos o fracción atribuible en expuestos. Tengo, por tanto, dos conceptos. Para establecer la medida de efecto de impacto en el caso del factor protector, es decir, riesgo relativo menor de 1, tengo tres medidas, que son el RAR, es decir, la reducción absoluta del riesgo, el RRR, es decir, la reducción relativa del riesgo, y el NNT, es el número necesario para tratar. Veremos a continuación cada uno de estos conceptos. Cuando estamos hablando de medidas de efecto de impacto de riesgo relativo mayor de 1, por ejemplo, tabaco y cáncer, teníamos el RAE, riesgo atribuible. Como tenemos en la siguiente diapositiva, el riesgo atribuible es una diferencia de incidencias. Es la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Me permite decirme cuál es el riesgo de enfermar, cuál es la incidencia de la enfermedad en un grupo expuesto debido solo al tabaco. Es decir, sería algo así como si me dicen que de 100 fumadores hay 8 casos nuevos de cáncer debido solo al tabaco. Eso es un riesgo atribuible, incidencia debida solo al tabaco. Por otra parte, si yo quiero expresar esto en porcentaje, estaría ya hablando de la fracción atribuible o fracción etiológica en expuestos, que me dice qué porcentaje del cáncer se debe solo al tabaco. En este caso, se expresaría de la siguiente forma: el 80% del cáncer de pulmón en fumadores se debe al tabaco. Me está diciendo, como se puede apreciar, no cuántos casos se deben al tabaco, sino qué porcentaje de enfermedad se atribuye solo al tabaco. Por tanto, riesgo atribuible, número de casos nuevos, incidencia debida solo al tabaco, fracción atribuible o fracción etiológica, porcentaje de enfermedad atribuible al tabaco. Cuando estamos haciendo referencia a medidas preventivas, hemos dicho que teníamos la reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo y el NNT o número necesario a tratar. La primera de ellas, la reducción absoluta del riesgo, es de nuevo una diferencia de incidencias. Es la incidencia en el grupo no expuesto menos que la incidencia en el grupo expuesto. La diferencia expresada en porcentaje es a lo que vamos a llamar reducción relativa del riesgo. La reducción relativa del riesgo es incidencia en no expuestos menos incidencia en expuestos, partido todo ello de la incidencia en no expuestos. Por último, y quizá el más importante de los parámetros que estamos viendo, tenemos el NNT, número necesario para tratar. El NNT me habla de cuánta gente, de cuántos individuos en mi estudio tengo que tratar para conseguir una curación. Es evidente que el NNT
Cuanto más bajo, mejor. Querrá decir que tengo que tratar muy poca gente para conseguir un evento favorable. Y así se suele preguntar en los exámenes. Es decir, ¿cuánta gente debo tratar para conseguir un beneficio particular? Una pregunta interesante que trata estos temas es la pregunta número 31 del test de clase. La pregunta número 31 dice: en un ensayo clínico controlado, aleatorizado y enmascarado a doble ciego, en pacientes con hipertensión arterial, se comparó el riesgo de aparición de ACV en un grupo tratado con clortalidona y en un grupo tratado con placebo. A los 5 años, el grupo tratado con clortalidona, al compararlo con placebo, se constató una reducción del riesgo de ACV de un 6 a un 4%. Una reducción relativa del riesgo del 34% y un riesgo relativo de 0,66. Detengámonos aquí un momento. Me ha dicho que se ha reducido el riesgo del 6 al 4%. Es decir, que el riesgo de ictus en el grupo no tratado, no expuesto, es decir, el grupo que recibió placebo, incidencia en no expuestos, fue del 6%. La incidencia en el grupo tratado, incidencia expuesta al tratamiento, fue del 4%. ¿Cuánto vale en consecuencia el riesgo relativo? El riesgo relativo valdría 4 partido por 6. ¿Cuánto valdría la reducción absoluta del riesgo? Era una diferencia de riesgos, por tanto el RAR valdría 6 menos 4. ¿Y cuánto valdría la reducción relativa del riesgo? Pues valdría 6 menos 4 partido por 6, es decir, 2 sextos, es decir, aproximadamente un tercio, es decir, aproximadamente un 34%. No obstante, hago hincapié en esto porque los datos que vienen en el enunciado, es decir, reducción relativa y riesgo relativo, no tenían por qué haberlo expuesto. Somos capaces de calcularlo conociendo la incidencia del 6 y del 4%. ¿Qué me preguntan? Me preguntan cuántos pacientes y durante cuánto tiempo debo tratar para conseguir un único evento. ¿Cuántos pacientes, un único evento? Sin lugar a dudas, esta es la forma de preguntar el NNT. La fórmula del NNT es 100 partido por la diferencia de incidencias. 100 partido por la diferencia de incidencias. Y nuestra pregunta por tanto será 100 partido de 6 menos 4, es decir, 50. Como el tiempo que tardó en reducirse el riesgo del 6 al 4% fueron 5 años, la respuesta correcta será 50 durante 5 años. Esto es la opción